Bien chicos, de décimo vamos a continuar con las clases en esta semana. Estamos entrando con la unidad número 3, que es la parte de vectores y matrices. En este caso, primera lección, vamos a ver la parte de vectores. Y en la clase que nos concierne hoy vamos a ver lo que es el concepto de lo que es un vector. Seguramente ya en física elemental ustedes han visto conceptos de vectores, nada más que ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la matemática. Ustedes ya entendieron que un vector tiene tres características: dirección, tiene magnitud, dirección y sentido, ¿no? Que es lo mismo que se aplica en matemáticas, nada más que con algunas variantes. Vamos entonces nosotros a ver algunos aspectos importantes del concepto de vector desde el punto de vista de matemáticas. Para nosotros poder graficar vectores, evidentemente debemos de recordar lo que era un sistema de coordenadas cartesianas que ustedes vieron en noveno grado. ¿Cómo ubicar puntos? Entonces, si ustedes ven aquí en mi presentación, yo tengo tres botones, donde tengo para pares ordenados, para vectores y segmentos orientados. Esta parte de aquí la vamos a ir explicando conforme vayamos desarrollando este video. Entonces, evidentemente, para poder hacer la gráfica de vectores, necesitamos forzosamente entonces de un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas, como la quieren llamar, donde evidentemente un sistema de coordenadas cartesianas se define como dos rectas numéricas que son perpendiculares entre sí, cuyo punto de intersección es el origen, donde el eje horizontal se llama eje de las abscisas y cuyo eje vertical se llama eje de las ordenadas. Esa parte ustedes la vieron el año pasado en noveno grado. Y para nosotros entender lo que es un vector, primero necesitamos recordar una definición clave aquí, que es lo que es un par ordenado. Un par ordenado pues es un punto en el plano, en este caso en el sistema de coordenadas cartesianas, que es el que tenemos acá pues en nuestra presentación. Y pues lo ubicamos en los cuatro cuadrantes que tenemos en este sistema. Por ejemplo, si yo quisiera ubicar el punto 3,2, vean que ese punto 3,2 tiene una coordenada en X y una coordenada en Y, ¿cierto? La coordenada en X es positiva, la coordenada en Y, perdón, es positiva, por tanto me encuentro en el primer cuadrante. Quiere decir que a partir del origen yo me muevo 3 unidades en X y me voy a mover 2 unidades en Y. Por tanto, ese punto estaría ubicado exactamente donde yo estoy moviendo mi cursor, o el puntero, mejor dicho, el puntero, aquí donde estoy marcando, y ese punto quedaría tal como lo estamos marcando ahí. Ahora bien, también podríamos marcar otro punto en cualquiera de los otros tres cuadrantes restantes. Por ejemplo, el punto 1,-2 estaríamos en el cuarto cuadrante. 1 en X, menos 2 en Y, ese punto estaría ubicado acá. Por tanto, tendríamos ese punto. Bien, esta era la forma entonces de cómo nosotros ubicábamos puntos en el plano teniendo las coordenadas X y Y. Pues para ubicar vectores va a ser algo muy similar, nada más que aparte de tener el punto, vamos a tener una flecha. Para poder hacer la flecha, ahora vamos a decir que estas coordenadas se van a llamar componentes desde el punto de vista de vectores. Voy a tener la componente en X y voy a tener una componente en Y. Evidentemente, vamos a graficar vectores ahorita que parten desde el origen, ¿cierto? Desde acá, del 0,0. Pero aclarando que los vectores se pueden ubicar en cualquier parte del plano y no necesariamente ubicarse desde el origen. Pero en el caso concreto que vamos a ver ahorita, vamos a ubicar vectores que parten desde el origen. Es decir, que si yo quisiera trazar el vector de las componentes 3,2, yo tendría que tirar una flecha desde el punto de origen de ese vector hacia donde se encuentra el punto o la coordenada en este caso 3,2. Entonces ese vector quedaría ubicado de esta forma. Si tiro la flecha, tendría entonces ubicado ese vector de esta forma. Al igual que en física, como ustedes lo analizaron en física, un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Es decir, la magnitud es lo que mide ese vector. Es lo que mide, ¿no?, la distancia del vector. La dirección, evidentemente, el ángulo con el cual está orientado ese vector. Y el sentido, pues, es lo que la flechita me indica hacia dónde está
dirigido el vector. Puede ser en el sentido norte, sur, este, oeste, etcétera, ¿no? Ese es el sentido que ustedes conocen de los vectores. Entonces, lo mismo se aplica en matemáticas, nada más que le vamos a dar otra connotación. Por otro lado, si yo quisiera trazar este vector acá, entonces yo tendría que trazar una flechita desde el origen, teniendo un punto de origen y un punto final. Entonces me quedaría ese vector trazado de esta forma. Entonces, vectores es lo que tenemos acá ubicados en el plano. Y nosotros podemos tener también lo que son segmentos orientados. Es decir, estos vectores yo los puedo colocar en diferentes puntos del plano. Pero para que sean segmentos orientados tienen que tener pues en la misma dirección y el mismo sentido que este vector. Por ejemplo, este vector que yo tengo acá, evidentemente tiene la misma magnitud, dirección y sentido que este vector de acá. Por tanto, esto se llama un segmento orientado. Podría tener otro por acá, otro en este cuadrante y otro en este cuadrante. ¿Sí? Entonces nosotros podemos definir que a un vector le puede corresponder más de un segmento orientado, como lo podemos ver de esta forma. De hecho, podríamos tener infinitos segmentos orientados de un vector. En resumen, entonces, los segmentos orientados con la misma orientación y la misma longitud, es decir, desde el punto de vista de la física, como ustedes lo vieron, un vector que tenga la misma magnitud, dirección y sentido, y la misma longitud, cuando habla de la longitud, está hablando de la magnitud, representa el vector. Y esto que aparece en su libro, que yo estoy subrayando, es la definición real de vector, donde dice lo siguiente. Entonces, cuando usted esté anotando en su cuaderno esta parte del video, sepa que lo que está subrayado ahí, que ustedes miran ahí en blanco, dentro del cuadro verde, es la definición de vector de su libro. Dice lo siguiente: de esta manera a un vector corresponden un sinnúmero de segmentos orientados que son paralelos con la misma orientación y la misma longitud. Y aquí en la definición me aclaran varios aspectos. Primero es que esos vectores orientados deben de ser paralelos. Es decir, para que sean paralelos deben de tener la misma dirección, el mismo sentido y la misma magnitud. Más adelante, cuando miremos el paralelismo de vectores, vamos a entender eso cuando yo tengo una forma de un escalar multiplicando ese vector, lo que me da como consecuencia entonces un vector que es paralelo a un vector dado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, lo que quede claro entonces aquí es la definición de un vector. Entonces un vector le corresponde a un sinnúmero, como pueden ver ustedes acá. Yo puedo tener infinitos vectores a partir de este, porque evidentemente en un plano tengo infinitos puntos. De tal manera entonces yo puedo determinar que en ese mismo plano pueden existir infinitos vectores orientados con respecto a un vector dado. Bueno, esa es la parte entonces de definición de un vector, de pares ordenados y de segmentos orientados. Ahora bien, la correspondencia entre un vector y segmentos orientados es la siguiente. Un segmento orientado es lo que nosotros tenemos por acá. Tengo tres segmentos orientados. Sin embargo, el vector tiene las tres características que ustedes ya conocen desde el punto de vista físico. Tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, un vector, aquí ya me está indicando a mí que está en el sentido noroeste a 3 kilómetros. Si me está indicando este sentido noroeste, sabemos entonces que el ángulo que yo tendría aquí con respecto al eje X, un ángulo de referencia por acá, si hago un plano, evidentemente sería un ángulo de 45, ¿no? Entonces tengo las tres características que ustedes conocen desde el punto de vista físico de un vector. Tengo magnitud, dirección y sentido. Bien, algo muy importante aquí que es la notación de un vector. Vean que un vector tiene un punto de inicio y un punto final, y se establece a través la unión de esos dos puntos a través de una flechita, ¿no? Tengo aquí el punto inicial, tengo el punto final y tengo la flechita que me indica a mí el sentido de ese vector. Entonces, la notación de cómo se escribe un vector se va a escribir de la siguiente forma. Entonces, el vector anterior, que es este, se denota por AB. Vean que tengo las letras mayúsculas AB del punto de inicio y el punto final de ese vector, y arriba de él indico una flechita para indicar que este es un vector. Por tanto, de aquí en adelante, cuando indiquemos un vector, lo vamos a hacer o bien de esta forma, con letras mayúsculas indicando el punto de inicio y el punto final, con una flechita arriba, pero podría ser de otra forma.
Más adelante lo vamos a ver. También se le denomina la longitud del segmento AB magnitud y se denota como el valor absoluto de la distancia de A a B del vector AB. Es decir, todo vector tiene magnitud, es decir, todo vector tiene una distancia o una longitud del cual medir. Evidentemente, como estamos hablando de distancias, evidentemente esa distancia tiene que ser un valor absoluto porque es un valor positivo. En el caso en que yo tenga dos vectores que son iguales, es decir, el vector AB es igual con el vector CD, se da la siguiente condición. Si, solo si, las orientaciones de esos vectores coinciden y la magnitud de esos dos vectores son iguales. Entonces, para que los dos vectores sean iguales, tienen que haber dos condiciones. Número uno, que las orientaciones deben de coincidir, es decir, tienen que ser paralelos, es decir, tienen que tener la misma dirección y el mismo sentido, y que ambos vectores, como lo podemos ver aquí, tienen que tener la misma magnitud, es decir, tienen que tener el mismo tamaño de vector ambos para que puedan ser iguales. Esto es muy importante. Ahora bien, los símbolos. Los símbolos como ser A se utilizarán también como para representar vectores, es decir, cuando yo miro una letra minúscula así, también esto sirve para representar un vector. Aparte de esta notación que yo tengo, AB con una flechita arriba, también la letra minúscula implica también que es un vector. Ok, se utilizarán también para representar vectores. Si dos vectores A y B no son iguales, se denota que A no es igual con el vector B. Entonces este símbolo ya lo hemos trabajado, ya saben ustedes que este es el símbolo que significa que no es igual. Por tanto, A o el vector A no es igual al vector B. Vayan tomando cuenta en la notación de cómo se escriben los vectores, porque más adelante vamos a trabajar solamente con notación. Vamos entonces ahora con el ejercicio 1.2, donde nos dice dibuje tres segmentos orientados que representen al vector A. Haga lo mismo con el vector B. Vean que yo tengo acá un plano, una parte de un plano, y tengo este vector A orientado de esta forma. Es decir, para que yo dibuje tres segmentos orientados del vector A, tienen que tener esta misma forma, tienen que tener la misma magnitud, es decir, esta misma distancia, y deben de tener la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, el sentido está en este sentido, pues evidentemente la dirección es el ángulo que yo tengo, ¿no? Si yo miro, analizo este cuadradito acá y como está en diagonal este vector, evidentemente el ángulo que yo tendría aquí es 45 grados. Evidentemente porque tengo un cuadrado acá y todo esto mide 90, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dibujar acá tres vectores A que sean segmentos orientados con respecto al vector A. Este sería 1, miren que tiene el mismo sentido y la misma dirección y la misma magnitud que el vector original A. Tengo este otro dibujado y tengo este otro. No importa la ubicación donde usted lo coloque dentro del plano, siempre y cuando tenga la misma magnitud, dirección y sentido, pues estos tres vectores orientados son el mismo vector A que tenemos acá dibujado. Lo mismo sucede con el vector B. Este vector B que está orientado en este sentido, vamos a dibujar tres iguales. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Vean que la orientación, mejor dicho, la magnitud, dirección y sentido de los tres vectores B orientados que tenemos acá es el mismo que tenemos con respecto al vector B que teníamos dibujado originalmente. Por tanto, aquí tenemos entonces tres vectores orientados para cada vector inicial dado del problema. Ahora bien, a un vector de magnitud 1 se le llama vector unitario, es decir, supongamos que la distancia que hay de este cuadradito en cada uno de estos lados mide 1. Entonces, si yo tuviese un vector dibujado aquí, por ejemplo, no importa el sentido, no importa. Si fuese con la flechita para el lado derecho o la flechita para el lado izquierdo, no importa. Ese vector fuera unitario porque evidentemente la medida de ese vector es 1. A eso es lo que nosotros llamamos como un vector unitario, cuya magnitud o cuyo módulo también se le conoce, sea igual a 1. Vamos entonces a hacer el ejercicio 1.3 y me dice a mí en el ejercicio 1.3 lo siguiente. En la figura los lados del cuadrado miden 1, es decir, cada uno de los lados de los cuadraditos pequeños que tenemos acá mide 1. Entonces vamos a dar respuesta a lo siguiente. Me piden el inciso A. Encuentra vectores iguales a A. Para que sean vectores iguales a A, tienen que tener la misma magnitud, dirección y sentido. El vector A es este, ¿no? ¿Ok?
Entonces, si yo analizo todo lo que tengo en este plano, evidentemente el único vector que tiene la misma magnitud, dirección y sentido es el vector f. Porque no existe otro vector, aunque cualquiera me puede decir, profe, pero el vector e, pero evidentemente el sentido del vector e no es igual al sentido del vector a. Por tanto, este vector a con el respecto al vector e no es igual. Por tanto, el único vector que es igual al vector a es el vector f. Ya hemos encontrado la razón del porqué. Ahora, encuentre el inciso B, encuentre las magnitudes de los vectores c, d e i. Entonces, la magnitud es lo que mide el vector. Entonces, vamos a encontrar la magnitud del vector c. Ese vector lo tenemos acá. Vean que ese vector está exactamente sobre una de las rayitas del rayado que tenemos aquí del plano. Coincide, entonces vean que esta magnitud, evidentemente, como cada lado del cuadradito mide 1, evidentemente este es un vector unitario, ¿cierto? Este vector debe de medir 1. Por tanto, el vector c, miren cómo se coloca, la magnitud del vector c es igual a 1, como lo tenemos acá. Ahora, para el vector d, ojo acá, y aquí sí hay que analizar una situación. Vean que yo lo tengo en una diagonal, vean que no está sobre ninguno de las rayitas o las líneas que tenemos del plano, como lo teníamos en el vector c. Entonces aquí hay que utilizar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Porque evidentemente aquí se me forma un triángulo. Para yo poder encontrar esta distancia d, vean que se formaría la hipotenusa de esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado. Esta distancia al cuadrado es 2, miren, 1, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Evidentemente dentro de la raíz cuadrada. Entonces me queda que la magnitud del vector d va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 cuadrado, que es esto, más 2 al cuadrado, que es esta distancia de acá, porque estamos armando un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la magnitud del vector d. Al desarrollar esta parte, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 1 más 4 es 5, por tanto la magnitud del vector d es igual a la raíz cuadrada de 5. Evidentemente, raíz cuadrada de 5, 5 es un número primo, no se puede pues simplificar más esa raíz, me queda entonces expresado como la raíz cuadrada de 5. Y también me piden el vector i lo tenemos en este lado de acá. Entonces su magnitud, a pesar de que el sentido va en sentido negativo, vean el lado izquierdo, como es magnitud lo que estoy calculando, vean que es uno de los lados del cuadradito, evidentemente también es un vector unitario, me va a quedar que i es igual a 1. Bueno, ya hemos contestado el inciso A al inciso B. Vamos a contestar ahora el inciso C. Dice, encuentre vectores unitarios. Vectores unitarios son aquellos que miden su magnitud es igual a 1. Es decir, el vector i es unitario, el vector j es unitario, el vector c es unitario y el vector g también es unitario. Todos ellos son vectores unitarios porque su magnitud miden 1. Por tanto, c, g y j, lo que acabamos de mencionar, son vectores unitarios. Bien, espero que haya quedado muy claro el ejercicio 1.3 y vamos a continuar entonces con la presentación. Ahora, sigue diciendo el libro, a cada vector AB le corresponde su inverso. Y esto es muy importante, jóvenes. Cuando ustedes estén viendo el video y estén escribiendo, esta parte me la pueden hasta enmarcar. Todo vector tiene su inverso, es decir, yo puedo escribir el vector con la misma dirección y con la misma magnitud, nada más que en el sentido contrario. Entonces, ¿cómo se denota? Bueno, a cada vector AB le corresponde su inverso y miren cómo se escribe el inverso. Se escribe el vector BA y se denota mediante, y también esta es otra forma de decirlo, menos el vector AB. Es decir, este es el vector inverso del vector AB. O se escribe de esta forma o de esta forma, es decir, menos el vector AB es igual al vector BA. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Y a esta parte que tenemos aquí encerrada, por favor, tómele mucho en consideración, porque vamos a trabajar con ejercicios donde vamos a encontrar el vector inverso de un vector dado. Es decir, que si yo tengo una flechita en la dirección hacia la derecha, como esta aquí, es el vector A, quiere decir que menos su inverso sería con la flechita hacia la izquierda, es decir, menos A. El vector menos A sería, o el inverso del vector A sería de esta forma. Veamos el ejercicio 1.4. Dibuja un segmento orientado que representa al vector inverso de A y haga lo mismo con el vector inverso de B. Es decir, me dan dos vectores. Me dan el vector A
me dan el vector B. Entonces vamos a encontrar el inverso de A y el vector inverso de B. Evidentemente, lo que es la magnitud y lo que es la dirección no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es el sentido de la flechita, como lo acabamos de ver. Entonces veamos cuál es el inverso del vector A. Entonces el inverso del vector A me queda de esta forma. Miren que la magnitud de ese vector es exactamente igual. La dirección es igual, pero lo que cambió fue el sentido del vector. Entonces cuando hablamos de vectores inversos, la magnitud y la dirección se conserva, pero el sentido cambia. Veamos ahora el vector inverso de B. Me quedaría de esta forma. Vean que la magnitud y la dirección es la misma, pero lo que está cambiando es el sentido con respecto al vector B. Otra nomenclatura importante o otra notación importante. Se considera el vector AA como un vector y se le llama el vector cero. Es decir, este vector realmente es un punto. ¿Sí? Imagínense que el vector BB es este, ¿no? Un punto, es decir, no tiene la flechita. Entonces cuando miremos el vector en esta notación, AA significa el vector 0. Es decir, el vector AA significa que eso es un vector igual a 0. De esta forma, el vector AA es igual a 0. Ahora, sean el vector AB distinto de 0 y sea el vector CD distinto de 0, es decir, que no sean vectores ceros, es lo que me está diciendo esta parte. Si el vector AB es paralelo con el vector CD, se dice que AB y CD son paralelos y se denotan como el vector AB es paralelo con el vector CD. Por otro lado, si el vector AB es perpendicular, es decir, forman ángulos de 90 con el vector CD, se dice que AB y CD son perpendiculares y se denota como el vector AB perpendicular con el vector CD. Entonces, gráficamente lo entenderíamos de esta forma. Vector A, vector B. Vean que tienen la misma dirección y la misma magnitud. Entonces, estamos hablando de vectores que son paralelos. La nomenclatura se escribe, la notación se escribe de esta forma. Y cuando son perpendiculares tendrían esta forma. Entonces, estamos diciendo que el vector A es perpendicular con respecto al vector B. Es decir, forman ángulos de 90, ¿no? Más adelante vamos a entender que estos se llaman vectores ortogonales. Pero más adelante lo vamos a ver. Veamos el ejercicio 1.5. En la figura del ejercicio 1.3 tenemos estos vectores en este plano, desde A, B, etc. Y lo que nos piden es lo siguiente. Encuentra el vector inverso de A, encuentra los vectores paralelos de A, encuentra los vectores perpendiculares ahí, y me preguntan, ¿los vectores D y H son perpendiculares? Vamos a ir contestando cada una de las preguntas en base a la teoría que hemos visto. Primero que nada, encontrar el vector inverso de A, de lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál es el vector inverso de A? Es decir, vector inverso es aquel vector que tiene la misma magnitud y la misma dirección, pero con sentido opuesto. Evidentemente, el vector inverso de A, pues tenemos el vector E. Vean que el vector E tiene el sentido opuesto al vector A, conservando siempre la magnitud y la dirección de ese vector. Por tanto, el único vector que es inverso a es el vector E. Vamos con la segunda pregunta. Encuentra los vectores paralelos a A. Evidentemente, los vectores paralelos a A serían el vector E, que ya lo hemos analizado, y el vector F. Miren que tienen la misma dirección y conservan la misma magnitud, aunque cuando hablamos de vectores paralelos no nos interesa el sentido. Si conservan magnitud y conservan lo que es la dirección, pues en ambos casos estamos hablando de que son vectores que son paralelos con respecto al vector analizado, que en este caso es el vector A. Por tanto, los vectores que son paralelos a A son el vector E y el vector F. Luego, la tercera pregunta me preguntan, encuentre vectores perpendiculares ahí, es decir, que formen ángulos de 90. Evidentemente, aquí tenemos el vector I, el que formaría ángulos de 90 sería con J, sería con C y sería con G. Tendríamos entonces tres vectores que formaríamos ángulos de 90 con respecto al vector I. Por tanto, la respuesta sería C, G y en este caso J. C, G y J como lo tenemos acá. Y por último, los vectores D y H son perpendiculares. El vector D lo tenemos acá, miren que es un vector, pues de alguna lo podríamos llamar oblicuo. Es decir, no es ni horizontal ni vertical, es oblicuo. Entonces con H, vamos a analizar H. Evidentemente no formarían ángulos de 90, por tanto, no serían perpendiculares. Por tanto, simplemente no son perpendiculares.
Ahora vamos a hacer el ejercicio 1.6. El ejercicio 1.6 nos habla de una figura, la figura que tenemos por acá va a ser un hexágono, que es un hexágono regular. Y me dicen a mí que encuentre los vectores que son paralelos a AB y los inversos a CD. Primero vamos a analizar los paralelos a AB. Bien, AB tenemos por acá, imaginémonos que aquí tenemos un vector. Aquí tenemos el vector AB. Vean que los paralelos a AB tendríamos FO, es decir, desde este punto a este punto, FO. También tendríamos el vector ED, este vector de acá, el vector OC. Pero también tendríamos otros vectores. Podríamos tener el vector en sentido contrario, OF, CO, también serían paralelos en este sentido de E, etcétera, ¿no? Entonces veamos toda la combinación de vectores paralelos con respecto a B. Tendríamos FO, este que tenemos acá, que ya lo había mencionado, OC, este vector que tenemos por acá, FC, tendríamos este vector, vean, siguiendo esta línea, pues también sería un vector paralelo, el FC, siguiendo toda esta línea de acá, FC, también sería paralelo con AB, ED, es decir, este vector de acá, OF, es decir, desde este punto a este punto, OF, CO, este vector de acá, CO, CF, en este caso de aquí sería todo este vector de acá, CF, y evidentemente el vector DE también sería paralelo con respecto al vector AB. Ahora bien, los inversos de CD, ¿cuáles son los vectores inversos a CD? Tenemos acá que CD es este vector, esta parte de aquí, la flechita tendría este sentido. De este punto a este punto tendríamos el vector CD. Quiere decir que sus inversos estarían en sentido contrario, los que tenemos en verde, ¿no? Entonces los vectores inversos tendríamos DC, este de aquí, el vector EO, es decir, este otro vector para allá, OB, es decir, este vector OB, FA, es decir, este vector, y el vector EB, que evidentemente tenemos este vector aquí, que es inverso, es decir, de este punto a este punto de acá tenemos EB. Bien, jóvenes, entonces como tarea van a desarrollarme lo siguiente en su cuaderno. Me van a encontrar estos dos ejercicios. Me dice el primero: encuentre las parejas de vectores iguales viendo esta imagen. Encuentre las parejas de un vector y su inverso viendo esta imagen. Y también me van a hacer esta otra parte: encuentre el punto D de modo que el vector CD sea igual a A. Encuentre los puntos P de modo que el vector PQ sea perpendicular con el vector B, y que la magnitud del vector PQ sea igual a la magnitud de B. Entonces van a utilizar un poco el razonamiento, sobre todo para el segundo, recordándoles que si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir y con mucho gusto estamos para responder o evacuar cualquiera de sus inquietudes. Entonces nos vamos a encontrar hasta el próximo video.